Estudiantes del grado 7.2, tengan muy buenos días. Nos encontramos hoy a las 9:03 de la mañana del día 6 de agosto, conectados aquí a nuestra Buenos clase. días, profe. Bien, chicos, Buenos días, esto, profe. buenos días. Les voy a pedir Buenos un días, profe. favor. Como hoy hay Buenos días, varios profe. conectados, tenemos 13 estudiantes más o menos, sí, cuento 10, 11, 12, como 13 estudiantes. Por favor, me escriben el nombre en el chat, ¿listo? Y de esa manera, pues yo voy a tomar la lista. Ya veo que aquí algunos escribieron. Escribió Daniela, Jimena, Alexandra, Mayra, Emanuel. Por favor, lo escriben ahí, ¿listo? Yo no estoy sacando nota de esto, de la asistencia, porque pues yo sé que hay estudiantes que no se pueden conectar en verdad. Pero simplemente me sirve a mí para tener un registro de cuántos estudiantes ingresan a cada clase. Entonces chicos, bien, ahí ya copió el nombre Freddy, José, Giovanni, Ladis, muy bien. Entonces chicos, vamos a estar hoy en la clase. Como les dije la vez pasada, pues esta clase está siendo grabada, ¿listo? Y no van a aparecer ustedes, simplemente pues va a aparecer lo que están viendo y lo que están escuchando. En este momento pues salgo yo en la pantalla y demás, ¿listo? ¿Con qué intención? Vuelvo y les digo, con la intención de que algunos estudiantes que no se pueden conectar porque no tienen el dispositivo o porque en este momento de pronto viven tres hermanos en una casa y tienen solamente un computador o un celular y de pronto lo están usando, pues listo. Entonces la intención es, yo grabo la clase, la subo a YouTube y envío el enlace al grupo. Si el internet me colabora, pues lo enviaré hoy, si no, mañana más tardar. Y así pueden ver las clases. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la intención, ¿vale? No sé si hay alguna objeción para que yo grabe la clase. Si no, entonces, pues iniciamos ya con la temática, ¿vale? Chicos, varios estudiantes, no entregaron el trabajo anterior, ¿listo? Yo asumo que ustedes, pues los que se conectan, tienen la información de forma inmediata y quienes no se conectan, pues van a ver el video, ¿sí? Y ahí van a estar las fechas y va a estar las indicaciones. Entonces, chicos, es necesario, principalmente esto para quienes no están conectados y van a ver el video cuando lo cargue a YouTube, es necesario que vean el video, ¿sí? Es necesario porque ahí van a estar informados. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vamos a ubicar en nuestra guía. Ustedes saben que a todas las clases deben llegar con la guía, con el tema de la clase leído, ¿listo? Por tanto, yo asumo que ustedes hoy ya traen esta parte leída. Es decir, nosotros vamos a ver hoy lo que son las instituciones panhelénicas, ¿listo? Que hace referencia a la palabra se me olvidó, se me confundió. Panhelénica es a las instituciones que son griegas, ¿listo? Griego, en el idioma griego, ¿sí? Se pronuncia como Élade, ¿listo? De ahí de pronto si ustedes tienen una abuela, una mamá o una tía, un conocido que se llame Elena, pues Elena hace referencia a Grecia, ¿listo? Es algo así como si nos llamáramos colombiana o si fuéramos santanderiana, ¿sí? Es algo relacionado con el gentilicio de Grecia. ¿Listo, chicos? Recuerden que en la clase anterior yo les indicaba pues que de una u otra forma Grecia es muy importante para nuestra propia cultura hoy en día. Nuestra civilización básicamente está formada de la influencia directa de lo que fue Grecia y de lo que fue Roma. Como vamos a ver en la siguiente clase, pues Roma toma muchas de las costumbres griegas, ¿sí? Y las adapta. Y nosotros hoy en día pues tenemos parte de esas costumbres. Por ejemplo, el hecho de la educación en Grecia, pues los griegos no creían que la educación debía ser así como nosotros lo vemos hoy en día, que es sentar a los niños en una escuela
y que un profesor se pare enfrente y hable y el niño aprenda y repita y vuelva y repita y sí, esa educación que nosotros hemos tenido pues no es igual que en Grecia, pero en Grecia sí surgió el concepto de enseñarle a un niño, ¿sí? Es decir, de pedagogía. Paideia es la palabra que significa niño, ¿sí? De ahí viene pedagogía, de enseñarle al niño. ¿Y cómo era en ese entonces? Pues en ese momento a los niños se les enseñaba, era un tutor, es decir, contrataban las personas que tenían dinero, contrataban a alguien que se llamaba un sofista y era algo así como un instructor. Entonces él le enseñaba matemáticas, le enseñaba astronomía, ¿sí? Le enseñaba música, le enseñaba deporte, como vamos a ver ahorita, y ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y esas eran las asignaturas, o más que las asignaturas, digamos, los temas que ellos veían, ¿vale? No era como hoy en día que sacaban notas ni nada de eso. ¿Y esto por qué? Porque de una u otra forma los griegos, como tenían, digamos, la posibilidad de comprar esclavos, en ese entonces la esclavitud era igual un negocio, entonces compraban un esclavo y muchas veces compraban un esclavo que fuera una persona instruida, ¿sí? Es decir, que conociera, no simplemente que fuera un esclavo fuerte físicamente, sino que algunas veces compraban esclavos que supieran varios idiomas, que supieran matemáticas, ¿sí? Y esos conocimientos se le enseñaban al niño, se le llevaban al niño, muchas veces el niño salía de paseo con el esclavo, se iban por la ciudad y el niño iba aprendiendo pues de lo que el esclavo le decía, ¿sí? No era así como hoy en día que el salón, que las notas, que la tarea, no, era de otra forma. Pero fueron los primeros que le dieron una gran importancia en formar a los niños, ¿listo? Como algo fundamental para ellos. Entonces aquí encontramos, chicos, que nosotros, por ejemplo, tenemos un abecedario, ¿cierto? Nosotros lo llamamos abecedario porque las primeras letras son A, B, C y D. Abecedario, ¿listo? Pero los griegos, en su importancia, pues tenían un idioma que era, llamaba de esa misma forma, helénico, ¿sí? O griego, si lo traducimos nosotros. Y ellos pues tienen el alfabeto, ¿vale? De pronto si ustedes han leído en la Biblia o si ustedes han visto en las películas o han escuchado el sermón de los curas en misa, pues hay una parte de la Biblia que dice que Dios es el alfa y el omega, ¿cierto? Haciendo referencia a que el alfa, que para nosotros es la A, pues es el comienzo de la letra del alfabeto, es la primera letra del alfabeto, y el omega, así como se llama la empresa de buses intermunicipales, interdepartamentales, ¿cierto? Usted quiere ir a Medellín, coge una flota que se llama Omega. La Omega, pues es la última letra del alfabeto, ¿sí? Y es una vocal, algo así como la O. De pronto en algún momento, en uno de los repasos que vamos a hacer en los días de recuperación, podríamos ver cómo es el alfabeto, porque pues es bastante interesante conocerlo, ya que es otro idioma y las gráficas, por ejemplo, los símbolos, las letras, digamos, a diferencia del inglés, cierto que usted ve que el inglés se pronuncia diferente, pero tiene nuestros mismos gráficos, nuestros mismos grafos. Los griegos tenían letras totalmente diferentes, pero vienen de ahí influenciadas nuestras culturas. ¿Listo? Tienen mucho que ver acá. Los griegos, chicos, se caracterizaron por su religión. Y es que aquí surge algo importante. ¿Listo? Los griegos eran creyentes, ellos tenían muchos dioses. Un dios, como vamos a ver ahorita, vamos a leerlos aquí algunos, tenían dioses casi que para todo. ¿Listo? Pero la religión de ellos era diferente al cristianismo, por ejemplo, si lo comparamos. Y es que ellos, a pesar de que creían en dioses, ¿sí? Pues los dioses de ellos no eran así como el Dios nuestro, que es único, ¿cierto? Nosotros solamente creemos que Dios es uno, somos una religión monoteísta, un solo Dios.
Y nosotros creemos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios no se equivoca, que Dios es la perfección, creación, ¿cierto? Todo viene de Dios, todo ha sido creado por Dios. Pero resulta que los griegos no creían que sus dioses fueran de esa forma. Ellos creían que sus dioses, de hecho, si no mira en los textos griegos, por ejemplo, en la Ilíada y en la Hélade, que es, perdón, en la Ilíada y en la Odisea, pues son textos donde muestran cómo los dioses de una u otra manera cometen errores, ¿sí? Los dioses de ellos estaban allá en el monte Olimpo, así como nosotros creemos que Dios está en el infinito, o algunos hablan del cielo, ¿cierto? Pues ellos creían que los dioses estaban en un monte que se llama el monte Olimpo, y ese monte Olimpo es un lugar físico, queda allá en Atenas, ¿sí? Entonces ellos creían que ahí estaban los dioses y los dioses cometían delitos. No eran dioses perfectos, sino que eran dioses con muchas cualidades humanas. Los dioses de ellos violaban a las campesinas, ¿sí? Los dioses de ellos se mataban entre sí. Los dioses de ellos, el hijo mataba al padre o el padre mataba al hijo, ¿sí? Porque todo eso forma parte de la mitología. ¿Listo? Entonces, la religión de los griegos es muy particular y tiene algunas características que vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Vamos hasta acá, chicos? ¿O hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿O vamos claros? Por mi parte no, profe. Listo, bien, Freddy. Entonces, si no hay preguntas, si hay preguntas, interrumpen. ¿Listo? La mía tampoco, profe. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué pasa acá? Los dioses griegos, o la religión, más que los dioses, la religión, pues era una religión politeísta. Cuando hablamos de poli, entonces aquí encontramos que, por ejemplo, esta palabra politeísta es de origen griego. ¿Listo? Poli significa varios, ¿sí? Polifuncional. Nosotros decimos, uy, por ejemplo, digamos que cuadrado, si hablamos de fútbol, que es algo que a ustedes les gusta mucho, si nosotros hablamos de la estrategia o escuchamos a los periodistas hablar de cuadrado, de pronto se refieren a él como un jugador polifuncional, ¿cierto? Y es que poli es varios y funcional varias funciones. Entonces Cuadrado puede jugar de defensa o de mediocampista. Bueno, yo de fútbol la verdad es que lo veo, pero no lo entiendo o no sé los conceptos propiamente, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de que los griegos eran poli, varios, teísta quiere decir Dios, ¿sí? Dios viene de la palabra griega teos, que a su vez viene de Zeus, que es Dios, ¿cierto? O uno de los dioses más importantes que ellos tenían, el dios Zeus. Y Zeus literalmente significa el que demanda sangre, ¿cierto? Porque pues estamos hablando aquí del origen de la religión como algo mítico, ¿vale? Yo no les estoy aquí diciendo a ustedes crean o no crean en ello, allá cada quien en qué cree. Pero los griegos, entonces entendemos que la palabra Dios significa o viene de Theos, que a su vez viene de Zeus, que a su vez significa el que demanda sangre, ¿listo? Sacrificios. Entonces los griegos primitivos, estamos hablando de hace más de 8000 años, pues hacían algunos sacrificios a sus dioses, ¿vale? Pero ya en este periodo de la Grecia clásica, que estamos viendo acá, que es el que me interesa que entendamos, que comprende los siglos quinto al siglo tercero antes de Cristo, pues entonces son estos seres, o mejor, ellos tenían estos dioses que eran múltiples, ¿listo? Eran muchos dioses y vivían, como lo dice acá, en el monte Olimpo, ¿listo? También tenían una característica y es que los dioses de ellos pues eran antropomórficos. Entonces aquí encontramos otra palabra de origen griego. Antropo significa hombre, ¿listo? Lo traducimos nosotros a nuestro idioma como hombre. Y viene de una palabra, de una raíz griega que se llama aner andros,
¿cierto? Entonces, quien se llama Andrés, no sé si hay aquí alguien que se llame Andrés, ¿sí? Pues Andrés significa en griego varones, ¿listo? En plural, varones. Y muchos de nuestros nombres y muchas de nuestras palabras cotidianas tienen un significado de origen griego, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se llama Andrea, pues Andrea significa en griego valentía, ¿sí? O la que es valiente, o la que lucha con los hombres. ¿Listo? Eso significa Andrea. Nosotros encontramos que, por ejemplo, Alexandra, que creo que aquí sí hay alguien, ¿cierto? Que se llama Alexandra. Por aquí sí hay una niña, Alexandra León, está conectada aquí. Pues su nombre, Alexandra, significa la que lucha y derrota a los hombres, ¿cierto? Porque pues ellos tenían nombres de acuerdo a las cualidades o a los atributos. Pero bueno, esto ya es otro tema ahí, me salí un poquito. Cuando hablamos nosotros entonces de que los dioses de los griegos eran antropo, es decir, que tienen una cualidad de humanos, y mórfica hace cuenta a la forma. Entonces los dioses de ellos tenían forma humana. Eso significa antropomórfica, forma humana. ¿Listo? Si nosotros analizamos nuestra religión cristiana, pues nosotros creemos que Dios, pues Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, pues no tiene ojos, no tiene manos, no tiene las cualidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Que les decía yo ahorita. Entonces los dioses griegos eran dioses propiamente con cualidades humanas, pero entonces no solamente con virtudes, también con defectos. ¿Listo? Vuelvo y les digo, estos dioses eran ladrones, estos dioses eran mentirosos, entre ellos se mataban, entre ellos se violaban, entre ellos se mentían. ¿Listo? Porque son cualidades humanas no solamente físicas, sino en su comportamiento. ¿Listo? Entonces los dioses de ellos por eso no eran dioses todopoderosos, dioses perfectos, sino no, eran más bien dioses con atributos humanos, es decir, antropomórficos en la forma física, pero también en su forma de comportarse. ¿Listo? Y dice aquí en la información que les puse que eran panteístas, es decir, que estos dioses tenían cualidades naturales. ¿Listo? Entonces encontramos al dios del sol, encontramos al dios del mar, ¿cierto? Encontramos al dios de los océanos, al dios de los vientos, al dios de las tormentas. Bueno, y en ese sentido, ¿vale? Aquí vamos a ver algunas de las principales divinidades que ellos tenían, es decir, de los principales dioses, ¿vale? Y entonces encontramos, digamos así, como los dioses poderosos, ¿listo? Los dioses que en verdad eran dioses, porque también encontramos semidioses, ¿listo? ¿Quiénes eran los dioses? Pues propiamente los hijos de dioses, valga la redundancia. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a Zeus, quien era el dios máximo para ellos, ¿listo? Y es el padre de todos los dioses. Todos venían de él, ¿listo? Aunque en un principio los griegos creían que habían dos dioses quienes habían formado la tierra, ¿listo? Cronos, que significa tiempo, entonces de ahí viene la palabra cronómetro, ¿cierto? Medir el tiempo. Ustedes ven que hoy en día, por ejemplo, los atletas, para saber quién ganó, pues le miden el tiempo. ¿Con un qué? Con un cronómetro. Es decir, crono, tiempo, metro, medida. ¿Listo? Y entonces, crono se junta con gea, que significa tierra, y pues ahí se origina todo. ¿Listo? Tenemos aquí a la diosa Hera, quien era la protectora del matrimonio. Entonces ellos le rendían culto a ella y ella era a su vez esposa de Zeus. Apolo, el dios de la verdad, ¿cierto? Y de las artes, el dios de la pintura, de la música. Tenemos a la Artemisa, que es, o Atenas, de pronto ustedes han visto, no sé si a ustedes les gustan los caballeros del zodiaco, si los ven por ahí que los pasan, creo que los sábados en la mañana, como a las 10 de la mañana, creo que por Canal 1.
están pasando ahí los caballeros del zodiaco. Eso tiene que ver mucho con la mitología griega, ¿sí? Con lo que es, por ejemplo, Atena. Atena, ustedes saben que ella es a quien debían proteger los caballeros del zodiaco porque le dispararon con una flecha y ella pues representa a la naturaleza. Entonces, si usted mira, por ejemplo, todos los caballeros del zodiaco tienen una relación natural, ¿cierto? Está el Pegaso, pues es mitología, ¿no? Está la escorpión, está el cisne, bueno, todo eso hace referencia a la naturaleza. Demeter, que era la diosa de la agricultura, entonces cuando ellos querían, por ejemplo, una buena cosecha, iban y le rendían tributo o culto a esa diosa. Dionisio era el dios del vino y la borrachera, ¿sí? Entonces ellos, imagínense, tenían hasta un dios para los borrachos. Entonces cuando estaban haciendo una fiesta, pues ellos creían que al emborracharse, pues le estaban rindiendo culto a Dionisio, ¿sí? Y de esa forma, pues estaban ahí también celebrando su borrachera, celebrando a sus dioses, ¿listo? Tenemos a Poseidón, que era el hermano de Zeus. Si se dan cuenta, aquí los dioses son familia, ¿no? Cosa que nosotros como cristianos pues no entendemos, no comprendemos muy bien, porque para nosotros, vuelvo y digo, Dios es solo uno y es todopoderoso y es eterno y no ha sido creado de nada y no viene de nada y nunca va a morir, ¿vale? Pero los dioses griegos sí tenían un origen. Entonces aquí vemos a Zeus, perdón, a Poseidón como hermano de Zeus. Ahí tenemos en la imagen que está al lado, ¿cierto? Lo vemos ahí, que es el dios de los océanos. Entonces está con su tridente y todo el cuento. Tenemos aquí a Hades, ¿cierto? Entonces el Hades, los griegos representaban el Hades como el infierno, lo representan los cristianos. Y es que el Hades para ellos era un lugar indeseable, ¿cierto? Así como nosotros los cristianos creemos que el infierno es un lugar detestable donde nadie quiere ir, donde todo el mundo quiere escaparse, pues ellos también tenían a su dios y era el dios Hades. O si ustedes ven los caballeros del zodiaco los llamarán Ares, Arles, ¿listo? Entonces ahí está esta cuestión, ¿vale? De hecho, dentro de la mitología griega, ustedes de pronto han escuchado la palabra cancerbero, ¿cierto? Que hay un rapero, creo que era venezolano y se murió, se mató, pues, y se llamaba cancerbero, o se hacía llamar cancerbero. Cancerbero, en la mitología griega, es un perro de 7 cabezas y es el que cuida el infierno. ¿Listo? Cuida las puertas del Hades, no del infierno. El infierno es un concepto cristiano, sino del Hades. ¿Listo? Tenemos a Atenea, que es la diosa de los soldados, del ejército demás. Tenemos a Afrodita, quien es la diosa de la belleza, pero también del amor. ¿Listo? Y Ares, que ellos lo representan con Marte, ¿sí? Los romanos luego lo irán a llamar Marte, que será el dios de la guerra. ¿Listo? Entonces, estos son algunos, chicos, de tal vez los más importantes. Luego vamos a encontrar que estos dioses pues tienen una particularidad y es que, como les indicaba, habían semidioses, ¿listo? Es decir, eran mitad humanos y mitad dioses, porque eran hijos de humanos y de dioses. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, nos hablan aquí de Heracles, ¿cierto? Que es conocido como Hércules. De pronto ustedes han visto películas de esto, de este personaje, han hablado en películas, en historietas, en muñequitos, bueno, ¿listo? Y era poseedor de una gran fuerza, ¿vale? Él era hijo de un dios y una campesina. El dios se enamora de la campesina y la viola, ¿listo? Y entonces tiene un hijo y será mitad dios y mitad humano, ¿vale? Encontramos aquí a Teseo, quien dio muerte al Minotauro en Creta. Entonces esto forma parte de la mitología. Ustedes de pronto han visto el Minotauro, ¿sí? De pronto ustedes hayan visto esa figura que es mitad hombre y mitad toro, ¿cierto?
tiene cabeza de toro. Pues eso es parte de la mitología de los griegos. Tenemos a Perseo, quien dio muerte a Medusa. Ustedes lo mismo. Por ahí si han visto, incluso en una película de Batman de las antiguas, había un enemigo, una enemiga que era Medusa. Y es quien tiene, es una mujer que tiene serpientes en la cabeza. ¿Sí? Esa es la representación que ellos tienen. Tienen a Aquiles, quien era un personaje muy importante, porque, entonces aquí les hablo de algo que no está en la guía. Existió un poeta muy importante que se llamaba Homero, de ahí viene el nombre de Homero Simpson, ¿sí? Fue tomado de ese poeta, y era un personaje que iba caminando por todas las ciudades e iba contando unas historias, ¿listo? Y básicamente hablamos entonces aquí de dos libros muy importantes, ¿vale? Que uno de ellos es la Odisea y el otro se llama la Ilíada, ¿listo? Estamos hablando de que esto fue hace más o menos 2800 años atrás de nosotros, ¿vale? Entonces, pues como tal no habían libros que escribir, no había quien imprimiera un libro, ni mucho menos. Entonces, este señor iba contando las historias y en los pueblos, pues como no había nada más que hacer, ¿sí? Póngase usted a pensar, hace 2800 años no había internet, Facebook, YouTube, ¿sí? Xbox, pues sencillamente la gente se dedicaba a hablar, ¿sí? En las noches, pues antes de acostarse a dormir, pues se reunían las familias y contaban sus historias y contaban sus mitos y contaban sus leyendas, y eso era lo que aprendían los niños. Entonces este señor, quien era considerado un poeta o un juglar es aquel que va contando historias de pueblo en pueblo, pues este señor contaba esas historias y resaltaban los valores de estos personajes. Por ejemplo, Aquiles, ¿sí? Quien destruyó o quien logró la victoria ante el pueblo de Troya. Entonces ustedes habrán escuchado la historia que crearon un caballo gigante de madera, ¿sí? Y ahí se metieron unos soldados y se lo regalaron a los del otro reino, y cuando se metieron ese caballo gigante a la ciudad, cuando cayó la noche, pues ellos salieron y asaltaron y tomaron la ciudad. ¿Listo? Entonces este personaje es muy importante, ¿vale? Porque cuenta las hazañas y resalta los valores como la valentía, como la fuerza, como el valor en sí. Entonces para los griegos era un ejemplo a seguir. ¿Listo? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Entendiendo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bien, yo espero que ustedes pues No, profe. estén tomando de pronto apuntes o demás a lo que consideren. ¿Listo? Esto es como si fuera una clase presencial. Bien, muchachos, pasamos a algo que está muy de moda y por eso lo coloqué acá en la información de la guía, y son los olímpicos. ¿Listo? Ustedes han visto que actualmente pues nosotros hablamos de que están compitiendo allá en Tokio, y hoy en día, si bien es cierto, se habla de los olímpicos como la justa máxima del deporte, ¿sí? No hay un evento más importante a nivel deportivo que los Juegos Olímpicos. Pues hoy en día han tenido un cambio, ¿no? Hoy en día encontramos deportes que en Grecia no existían, por ejemplo el ciclismo. El ciclismo es un deporte que tiene apenas 150 años, 180 años tal vez, ¿vale? Y estamos hablando nosotros de en Grecia de hace más o menos 2400 años. Entonces, ¿qué pasaba, chicos, con los olímpicos y por qué eran tan importantes? Porque de una u otra manera, para el pueblo griego, para la cultura griega, el cuerpo era algo importante, ¿sí? Pero no era simplemente el cuerpo por tener un cuerpo y ya. Era simplemente que a través del cuerpo se podía mostrar la belleza, ¿sí? Para los griegos era importante la belleza. Y la belleza no era simplemente un aspecto de cara bonita, ¿cierto? Sino era tener un cuerpo desarrollado físicamente, tonificado, ¿listo? De pronto un cuerpo cuidado, ¿vale? Así como usted ve hoy en día el gimnasio, que la gente, el gimnasio lo tienen de moda hoy en día, pues en esa época ya existía un gimnasio. De hecho, eso es una palabra de origen griego. Y tenía, la importancia era
resaltar todos los atributos del cuerpo físico, del cuerpo desarrollado, por decirlo de alguna manera. Entonces allá, desde muy niños, a los niños se les enseñaba gimnasia, ¿listo? Entonces encontramos, por ejemplo, que la lucha era un deporte muy importante, porque no solamente se trataba de fuerza, sino que a través del deporte pues van mostrando los valores que tienen como sociedad, ¿cierto? Entonces cuando usted pierde y reconoce la victoria del otro, pues está teniendo gallardía, está teniendo honestidad, si no hace trampa, ¿vale? Y todos esos eran los valores que ellos resaltaban. Entonces ellos competían, pero pues competían a diferencia de hoy en día, por ejemplo, competían en atletismo, competían en lanzamiento de jabalina, que todavía está, competían en lucha griega, por eso ustedes de pronto que días vieron que hubo una colombiana que clasificó y hubo una colombiana que perdió en lucha. Es lucha greco-romana, no la lucha libre que vemos los viernes y los lunes por Fox Sport, que es una lucha ahí de unos tipos disfrazados dándose patada y puño ahí ficticio. No, es lucha olímpica, ¿listo? Entonces chicos, para ellos los griegos estos deportes eran la posibilidad de reunir lo mejor de la sociedad, lo mejor de sus valores y desarrollar todo lo que giraba en torno a esto, ¿listo? Obviamente en algunos casos pues la idea era preservar, como les dije, los valores, entonces ellos no hacían trampa, no podían matar a nadie, ¿sí? Era simplemente una cuestión de honor, de prestigio, ¿listo? Ellos competían en los Juegos Olímpicos sin ropa, entonces ahí vemos a los dos tipos que están en la imagen, ¿sí? Ellos aquí están luchando, y están luchando desnudos, ¿listo? Porque pues para los griegos la desnudez no era tanto como para nosotros hoy en día una cuestión de vergüenza, ¿sí? Hoy en día nosotros si hablamos de pronto, imagínese usted pelear desnudo, pues, o imagínese usted que todos los que están allá en China estuvieran sin ropa, pues nosotros diríamos, hombre, esto no tiene sentido, ¿sí? Esto ya raya con lo pornográfico o esto ya es aberrante, ¿listo? Eso lo podríamos decir hoy en día nosotros porque dentro de nuestra cultura, pues el cuerpo sí es algo más de preservación, ¿sí? Pero para ellos no, para ellos el cuerpo era algo de exhibición, ¿vale? Y era una cuestión normal, no era una cuestión con morbo, no era una cuestión de lujuria, de deseo, no, por el contrario, era una cuestión de admiración, ¿sí? De mostrar la belleza, porque ellos asumen que el hombre, ¿sí? El hombre como tal, pues es digno de ser mostrado. Entonces el cuerpo debe ser un cuerpo fuerte, un cuerpo desarrollado en su musculatura, ¿sí? Un cuerpo que tenga unos atributos de simetría. ¿Sí? Los griegos eran excelentes matemáticos y para ellos la perfección de las cosas radicaba en una perfección matemática, ¿sí? Que por ejemplo todo fuera acorde, no como nosotros que construimos una casa en cualquier lado y usted pega los ladrillos y después se da cuenta que en una pared era de 5 metros y la otra le quedó de 4 metros con 80. No, para ellos debían ser una cuestión matemática, una cuestión exacta, ¿listo? Entonces el cuerpo era una forma de representar esa belleza matemática también, ¿listo? Entonces chicos, como les digo acá, los principales ejercicios eran pues la carrera simple, ¿sí? Que conocemos nosotros hoy en día como las carreras de atletismo, los 100 metros planos, si vimos que qué día se lo ganó un italiano en los Olímpicos y ayer ganó un colombiano una medalla, ¿cierto? Pues en eso consistía. El primero que llegue de un punto a otro punto es el ganador. La lucha, el pugilato, que era el boxeo, pero entonces el boxeo no se practica como hoy en día, que se practica con guantes, que se practica con protección, sino simplemente eran dos tipos allá desnudos dándose puño. ¿Listo? Recuerden que no con la intención de lastimar, sino con la intención de ganarle al otro, someterlo. Eso era lo principal. ¿Listo? Buenos días a quien se conecta. Entonces ahí vemos que eso giraba en torno ahí.
El lanzamiento de jabalina y el lanzamiento del disco. Esta mañana estaban en lanzamiento de jabalina, ¿sí? Ganando una señorita china, se ganó la medalla de oro en jabalina. Y el disco pues es simplemente un aro que pesa 2 kilos y consiste en que el que más lejos lo lance, ¿listo? El pentatlón, penta 5, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos también dentro de la influencia griega que tenemos nosotros los números ordinales, ¿vale? Penta 5. Tenían salto, el salto alto, la carrera, lucha, lanzamiento de disco y jabalina. Esos eran los principales deportes que ellos desarrollaban. ¿Listo? Entonces al premio, al ganador, pues simplemente se le daba, era una corona de olivo. Ellos no ganaban como hoy en día medallas, sino se les ponía una corona. ¿Listo? Ustedes de pronto han visto por ahí en las películas, principalmente en las películas que hablan de Roma, que a los emperadores tienen una corona de hojas. ¿Listo? Eso es una herencia de la tradición griega porque consideraban que el olivo pues era una forma de representar la belleza, el triunfo, la victoria de quien lograba someter a los demás. ¿Listo? Y les voy a hablar rápidamente de algo muy importante que no está acá en la guía y es el hecho de que los griegos fueron los primeros en desarrollar algo que nosotros vamos a ver por allá, ustedes lo verán conmigo en décimo y en 11, y será la filosofía. ¿Listo? Entonces yo les decía hace un momento que en Grecia habían unos personajes que eran los sofistas y eran los que se encargaban de pronto de enseñar a cambio del dinero. Esos sofistas pues asumían que ellos tenían un conocimiento verdadero, pero habían otros personajes que se llamaban los filósofos, filo, como aquel que busca, ¿cierto? Como aquel que persigue, como aquel que ama, en un sentido no de amor de poseer, sino en un sentido de búsqueda constante. Y Sofía, de ahí viene el nombre también, significa sabiduría. ¿Listo? Entonces estos señores, los filósofos, pues iban buscando la sabiduría constante, es decir, el pensamiento, ¿listo? Y por eso ellos establecían una serie de planteamientos y de problemas que no se resuelven con la práctica, sino se resuelven a través del pensamiento, ¿vale? Entonces encontramos tres filósofos muy importantes que son Sócrates, en su orden están, quien era el maestro de Platón, y Platón pues fue el maestro de el señor Aristóteles. ¿Listo? Estos tres señores fueron muy importantes porque gracias a ellos, a los planteamientos que tuvieron, ¿sí? Al desarrollo filosófico que tuvieron, pues lograron que Grecia tuviera un esplendor, ¿sí? Culturalmente son muy importantes porque son la base de lo que hoy en día conocemos nosotros como la filosofía. Y es el hecho de que ellos pensaron cómo, por ejemplo, es el comportamiento humano, ¿sí? Y hoy en día nosotros nos damos cuenta de que hay una rama del conocimiento que es la psicología que estudia eso, ¿sí? Cómo nos comportamos. Entonces ellos hablaron, por ejemplo, de la realidad, hablaron de la ciencia. Aristóteles es el padre de la biología, ¿sí? Él fue el primero que se sentó a estudiar las aves, a estudiar las plantas, a saber cómo podía volar un pájaro. Nosotros vemos un pájaro y pues sí, ay, sí, un pájaro voló, pero él fue el primero que se sentó a observar con detenimiento cómo era la forma del ala y cómo el viento pasaba por debajo del ala y gracias a la cola y a la forma de las plumas, pues el viento puede permitir que el ave, ¿sí? Se desplace. ¿Listo? Y bajo ese principio, Aristóteles observó cómo era el ala de las aves y bajo ese principio es que hoy en día tenemos los aviones. ¿Listo? Si los aviones se inventaron hace ciento y algo de años, pero fue bajo el principio de Aristóteles, que el aire baja, es decir, el aire pasa por debajo del ala e impulsa hacia arriba al ave. ¿Listo? Entonces nosotros, por ejemplo, si ustedes miran un chulo volar,
Ustedes se dan cuenta que el chulo no agita mucho las alas. El chulo empieza a girar en círculos y está planeando. Y eso es posible gracias a la forma de las alas. ¿Sí? Por eso usted ve que, por ejemplo, un colibrí tiene que mover las alas constantemente. De hecho, es el animal que más rápido se mueve y es el animal que más come en proporción a su tamaño, porque necesita muchísima energía para poder volar, ¿vale? Porque las alas, la forma de las alas en sí es diferente a la de un chulo. Y Aristóteles se dio cuenta de todas esas cosas, ¿listo? Entonces el hecho de que hoy en día tengamos nosotros, por ejemplo, desarrollo en geometría, ¿sí? Que podamos calcular el área de este salón. Entonces si yo estoy aquí en la sala de profesores y yo quiero cambiar el piso, yo no necesito ponerme a contar baldosa por baldosa, yo simplemente sumo, ¿sí? O multiplico los lados y ya sé cuánto mide este salón. Entonces, si yo calculo que voy a comprar baldosas y cada baldosa mide X, tiene X medida, pues yo puedo saber, sin necesidad de calcular aquí, de medir baldosa por baldosa, puedo saber cuántas baldosas necesito, ¿cierto? Y todo eso forma parte de lo que los griegos nos aportaron a nuestra cultura. Son muchos los aportes que estos señores hicieron, ¿sí? Y por eso es tan importante entenderlos, ¿vale? Vuelvo y digo, simplemente con algo tan normal o tan cotidiano como el desarrollo de las matemáticas, estos señores desarrollaron astronomía, ¿sí? Estos señores ya sabían, por ejemplo, cuánto medía la Tierra, ¿vale? Estos señores ya sabían que la Tierra era redonda, hace 2500 años sabían que la Tierra era redonda porque observaban el reflejo en la Luna, entonces por eso nosotros vemos la media luna y es porque la mitad de la Tierra está tapándola, ¿cierto? Estos señores explicaron y predijeron eclipses, por ejemplo un eclipse que hubo hace pocos años, ellos ya sabían que iba a ocurrir. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la observación del universo, pero también a través de los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces ellos lograron saber que en tantos miles de años ese planeta o esa luna o en ese instante pues iban a estar alineados, por ejemplo, ¿sí? Ellos lograron predecir la última alineación que tuvieron todos los planetas, que fue creo que hace como algo así 25 años más o menos, ellos la lograron predecir. Y estamos hablando de hace 2500 años. ¿Listo? Entonces, chicos, preguntas. Si no hay No, preguntas, profe, ninguna. bueno, No, profe. entonces si no hay preguntas, vamos a poner aquí Profe, también se me quedó. la actividad número 2. La vamos a hacer, pero ojo, chicos, no la van a entregar. ¿Listo? Solamente la van a entregar cuando yo les diga. Pero sí la deben hacer. Desarrollenla, no dejen que eso, no, eso yo para qué, eso yo después la hago, porque yo cuando la pida, se la pediré de un día para otro prácticamente y yo asumo que usted ya tuvo el tiempo. ¿Listo? Así que si usted no lo hizo, pues entonces ya no va a ser culpa mía, sino que será pues la responsabilidad de cada uno de ustedes, chicos. Ah, ¿Vale? bueno, profe. Entonces, la hacen pero no la entregan, no la entregan. La voy a explicar. ¿Listo? Primero, ¿cuál era la importancia de los dioses para los griegos? Entonces usted no me vaya a buscar en internet ni en libros. ¿Listo? Ustedes son chicos muy inteligentes que ya leyeron esta lectura, ¿sí? Ya la hicieron, ya escucharon la explicación. Entonces simplemente ustedes se van a sentar a pensar. ¿Listo? Bien explicado, no me vayan a decir eran importantes porque sí, o para ir a misa. Cosas así no me sirven. Ya estamos en séptimo, ya ustedes deben ser capaces de justificar una respuesta. ¿Listo? ¿Por qué creen que los dioses, perdón, por qué creen que los griegos tenían múltiples dioses y eran politeístas? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál creen que era la necesidad? Si nosotros tenemos uno y con eso nos basta, porque estos debían tener tantos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su propia vida cotidiana, porque si quieren pueden buscar de pronto en internet videos de cómo era la cultura griega, ¿listo? Pero no me vayan a buscar las respuestas. Tercero, diga y explique por lo menos
7 similitudes. ¿En qué se parecen los griegos y la cultura de matanza? ¿Listo? Entonces usted va a pensar en qué se parecían la forma de los griegos con lo que usted vive aquí en el pueblo, con la cultura de acá. Y vamos al cuarto punto. Suponga que ustedes son los jueces de una competencia de los Juegos Olímpicos. ¿Listo? Por ejemplo, el pugilato o el boxeo. ¿Vale? Propongan por lo menos 5 normas que deberían tener esos deportistas. ¿Listo? Explicando el porqué de cada uno. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a imaginarse que usted es un juez y usted va a decir, venga, estos señores deberían tener unas normas. ¿Listo? ¿Qué normas deberían tener? Y usted me las va a escribir. ¿Listo? Ustedes me van a escribir aquí cuáles. Y me van a explicar por qué. ¿Por qué esa norma? Entonces, si usted, por ejemplo, me va a decir, no, es que esos señores deberían tener guantes, por ejemplo, voy a decir algo descabellado para que me entiendan, pero no lo copien. Por ejemplo, esos señores deberían tener guantes que tengan puntillas. ¿Por qué? ¿Listo? Usted me va a explicar, me interesa mucho cómo me explica el porqué de las normas que usted va a decir. ¿Listo? No es buscar las normas del boxeo y escribírmelas, porque eso no es lo que me interesa a mí aquí. Lo que me interesa es que usted proponga. Eso es lo que yo le voy a evaluar acá. La capacidad propositiva. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? No, señor. No, profe. Bueno, aquí alguien me escribe algo en el chat, ¿sí? Y me dice, señor Hengelberg, buenos días. Se ha conectado casi al final de la clase, lo mismo que mi amigo que se conectó hace un minuto. ¿Listo? Ya vamos terminando. Entonces alguien me coloca acá en el chat y me dice, Zeus era el peor de todos porque hizo a más de 1000 hijos y obligó a Hera a que se casaran siendo hermanos. Eso de una u otra manera es cierto, pero nosotros debemos entender, chicos, que nosotros lo juzgamos en ese momento desde nuestra propia cultura, ¿vale? Y les doy un ejemplo. Pensemos que usted considera, y les hago la pregunta aquí para que me la responda alguno, ¿usted considera que tener 5 esposas es bueno o es malo? ¿Malo? Porque... Malísimo. malísimo. Es malo, profe. Es malo. ¿Alguien considera que es bueno? No, profe. ¿Cierto? Nosotros decimos que eso es malo porque uno dice, no, es que la Biblia dice que el hombre solo debe tener una mujer o porque debemos serle fieles, ¿cierto? No, para nosotros es malo, pero para ellos sí era bueno, Por porque ellos eso. tienen diferentes culturas. Exacto. Muy bien, hacia ese punto iba yo. Entonces, ellos me dicen, en algunas culturas, por ejemplo, en las culturas árabes, dentro del Islam, ¿sí? Ellos consideran que tener varias esposas es normal. La única condición que ponen es que usted pueda mantenerlas. Pero si usted tiene plata, usted se puede casar con 4 mujeres al tiempo y todas serán sus esposas, ¿cierto? Yo puedo decir, uy, no, eso está mal, pero porque lo estoy juzgando desde mi cultura. Pero por eso es que juzgar las culturas muchas veces es muy malo y no se debería hacer, porque uno debe ponerse en el lugar de ellos. ¿Listo? O nosotros a veces decimos, uy, por ejemplo, allá las musulmanas, ¿sí? Que en algunas partes las obligan a usar la burka, que es ese trapo, pues nosotros lo llamamos trapo, bueno, voy a cambiar el término, es ese traje que las cubre todas, ¿sí? Y ellas no pueden mostrar el cuerpo en ningún lugar en público, ¿vale? Entonces ellas van a la playa, al mar, ¿sí? Y van con ese traje y se meten así, ¿listo? Nosotros decimos, uy, pero ¿cómo es esa barbaridad? Así, porque nosotros estamos acostumbrados a ir en bikini. Entonces íbamos a la playa y vemos que una mujer está en bikini y para nosotros es normal. Para ellos no. Para ellos que alguien esté en bikini es un pecado, porque es mostrar el cuerpo. De pronto si han visto en los Juegos Olímpicos, hay atletas, mujeres, que compiten con el cabello cubierto. Natación y eso. Pues ellas compiten, digamos, no pueden competir en esas pruebas. Y si lo hacen con ropa
que les cubra todo el cuerpo, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, eh, culturas donde las mujeres no pueden salir sin un hombre a la calle. ¿Listo? En algunos países, en algunas partes donde se practica el Islam, pues allá lo hacen de esa forma. No pueden salir sin un hombre a la calle. Entonces ellas tienen que salir o con el hermano, o con el marido, o el papá, o un hijo, así sea un bebé, pero ya es un hombre. ¿Listo? Nosotros podemos decir, uy, qué sociedad tan machista. ¿Cómo se les ocurre? La mujer es libre y puede hacer lo que quiera y salir donde quiera. Pero para nosotros, para ellos es lo normal. Entonces nosotros no debemos caer en el error de juzgar las culturas desde nuestros puntos de vista. ¿Listo? Pero sí, de pronto aquí tiene razón. Si nosotros lo vemos en un sentido propiamente humano, uno va a decir, hombre, ¿cómo van a tener 1000 hijos? ¿Cómo van a tener tantos hijos? ¿Sí? Pero pues eso también era parte de la mitología, ¿cierto? En tanto que mitología, pues, digamos que no era la realidad. ¿Listo, chicos? Entonces ya saben, ya quedó ahí, ya les indiqué qué es lo que deben hacer. Les deseo que tengan un feliz día. Les deseo que los chicos que... Profe, Señor, ¿solo toca este trabajo? sí, por ahora sí, pero no lo entrega. ¿Listo? Ah, bueno, profe, Listo, muchas chicos. gracias. Entonces, feliz día. Que tengan un Chao, profe, lo agradable mismo que fin de tenga un semana. feliz día. Bueno, les deseo lo mejor.